Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que en este momento pues se conectan a través de este medio. Acá desde Quito, Ecuador, soy el pastor Renato Rosero y les invito a hacer una oración para dar comienzo a esta mañana, para que la palabra del Señor en esta mañana hable, toque y manifieste su amor y su gracia en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad. Y gracias, Padre bueno, por el amor, el favor, por la misericordia y el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Precioso Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Pedimos que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesta, Señor, en nosotros, en nuestros hermanos, en cada una de las personas que se conectan, que escucharán, Señor, tu palabra, tu voz, que tu presencia quede, Señor, en medio nuestro. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida, Señor, en esta mañana, Señor. Bienvenido, Señor. Habla Dios a nuestro espíritu, habla Dios a nuestra mente, habla Dios a nuestro corazón, habla Dios a nuestro ser. Permítenos escuchar tu voz, permítenos escuchar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Precioso Dios, bendito sea, Señor, tu nombre para siempre, Señor. Glorias sean dadas al Padre, glorias sean dadas a Jesús, glorias sean dadas al Espíritu Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos que se conecta, que se conectará, que estará con nosotros en esta mañana, Señor, Dios bendito y soberano. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, podemos y disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos, Señor, nuestro espíritu, Señor, disponemos, Señor, nuestro ser para escuchar tu voz, para estar contigo. Háblanos, oh Dios, enséñanos, oh Dios, ministranos, Señor, santifícanos, Padre, libértanos, Dios Todopoderoso. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido ayuda, yo te pido honor, yo te pido favor, yo te pido, Señor, en ellos hagas tu obra como a ti te plazca. Tú eres el que puede estar con ellos las 24 horas del día. Tú eres el suficiente, Señor. Nosotros los hombres somos limitados en nuestros recursos, mas tú puedes estar con ellos ahí donde están, en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, de los problemas, en medio de sus vidas cotidianas. Te pido, Dios Todopoderoso, manifiesta tu amor, manifiesta misericordia para con ellos. Ayúdalos, Señor, a romper toda cadena. Ayúdalos, Señor, a consagrarse, Señor, en santidad para ti, en este tiempo, Dios postrero, en el cual, Señor, los caminos son muchos, en el cual el amor, Señor, se ha enfriado, en el cual, Señor, podemos y miramos, Dios, tantas cosas que quieren cautivar nuestra mente, nuestra alma. Danos la fortaleza, Señor, para permanecer firmes en ti, para permanecer firmes, Señor, en la convicción de tu palabra, para permanecer firmes, Señor, en tu Santo Espíritu, para permanecer firmes, Dios, en la doctrina que nos has entregado. En el nombre de Jesús de Nazaret, repelemos todo ataque del enemigo, quebrantamos toda oposición del adversario, levantamos bandera de victoria sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enseñoréate, Señor. Levántate con poder y autoridad en medio de nosotros. Manifiesta tu gloria a través de nuestras vidas, Padre. Oh Señor, te amamos y te adoramos. En esta mañana te reconocemos. Te damos gracias infinitas, Dios, por tu amor, por tu buena voluntad, tu propósito, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por todos los que están conectados ya, Señor, aún por los que se conectarán. Precioso Dios, tu amor ha sido y está con nosotros y te agradecemos, Señor,
porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Dios, por tu obra manifiesta en nuestros corazones en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Pedimos que tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre. Es nuestra oración y es nuestra necesidad. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que tengan ustedes un muy buen día. Como les decía en un principio, esta semana ha sido una semana de corre y corre. A veces parecería que el tiempo falta para abordar todas las responsabilidades que se tienen, pero en medio de eso también hemos podido y vemos la mano de Dios. El Señor en estos días nos ha estado ministrando nuestro corazón, nos ha estado enseñando. Personalmente hablo por mí aquí en casa, cosas muy lindas que a veces uno no las considera y no las ha aprendido y no las ha entendido, ¿no? Antes de poder tener esta reunión, pasamos tiempo de oración, estuvimos ungiendo nuestra casa. El Señor nos ha motivado nuevamente a ungir nuestro hogar. Yo creo que nos ha ayudado porque nos ha enseñado cuál es la forma correcta de ungir la casa y por qué habría de ungirse. Antes de entrar en el tema de la palabra, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, previo a la Pascua de Dios, el Señor manda hacer un sacrificio que era simbólico, un sacrificio que representaría años después el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Y le manda al pueblo de Israel a sacrificar un cordero y a ungir con la sangre de ese cordero, con el hisopo, los dinteles de la puerta y las casas de cada uno de los israelitas, para efectos de que cuando pase por ahí el devorador, el destructor, literalmente el enemigo no haga ahí estrago en ese lugar. Pues ese es un principio que todavía se mantiene vigente. Usted y yo, a través de la fe, tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor y cubriendo con aceite nuestra casa, los dinteles de nuestra puerta, pidiéndole al Señor que limpie nuestro hogar, limpie de toda contaminación, de toda obra de las tinieblas. Acuérdese que hay un mundo espiritual muy real. Acuérdese que hay un mundo que nos acecha de parte del enemigo y es nuestra responsabilidad el mantener nuestro hogar cubierto, el pedirle a Dios cubra todas las áreas, tanto de nuestra mente, de nuestro corazón y también las áreas físicas. Ahora, es importante decir, a veces uno tiene puertas o abre puertas y el enemigo a través de esas puertas que nosotros podemos abrir puede tomar posesión de un lugar, puede tomar autoridad en un lugar. Por ejemplo, cuando nosotros a través del internet, usted sabe que al paso de un clic puede abrir ventana a cualquier tipo de página indebida, inapropiada. A veces estos espíritus inmundos toman el corazón de nuestros hijos a través de estos medios que están ahí, que son de fácil acceso, de fácil uso, y de ahí la responsabilidad nuestra a cuidar de eso, de ahí la responsabilidad nuestra a proteger el corazón de nuestros hijos, de ahí la responsabilidad nuestra a direccionar en lo que ellos han de mirar y lo que no han de mirar, y también la responsabilidad de mantenernos en continua oración, en continua lucha por cuidar nuestro hogar. Ese es un tema que Dios quiere que lo abordemos con responsabilidad y sabiendo que Él va delante de nosotros. Bueno, era solo como un adicional que quería antes de poder tener la charla de hoy mencionar. Y voy a ver si es que el Señor me permite preparar una charla respecto a cómo y el por qué ungir nuestros hogares y de qué manera hacerlo. Creo que va a ser muy provechoso. Personalmente en mi casa el día de hoy ha sido de profunda bendición. Siento una paz, siento una tranquilidad en este ambiente el día de hoy. Creo que ha sido porque en obediencia al Señor
hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a cada una de ustedes. También estamos pronto, creo yo, hemos querido aperturar el tema de la congregación de manera física, no lo hemos podido hacer. De alguna forma hemos estado un poco detenidos, pero sin lugar a dudas, miren, yo quería abrir la semana que viene la iglesia como tal, pero en la siguiente semana tengo que, por cuestión de renovación de licencia, tengo que hacer un viaje, no voy a estar. Entonces, se lo dejaría, me parece que de aquí para 2 semanas, pero vamos a estar afinando. Es necesario que ya regresemos, retomemos actividades y en medio de eso, pues empecemos un nuevo tiempo. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos, bienvenidas a la Iglesia El Favor de Dios. El tema de esta mañana se basa en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 27, Primera de Samuel, el capítulo 27, y el tema se llama El pantano del desaliento. Primera de Samuel, capítulo 27. Les invito, por favor, a abrir sus escrituras y vamos a hacer lectura del libro del capítulo 27 de Primera de Samuel. Amén. Entonces, vamos a hacer lectura de Primera de Samuel. Dice así la palabra del Señor. Dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien Bashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David al país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá y en el Negueb de Jeramel, en el Negueb de los Ceneos. Ni hombre ni mujer David dejaba con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, ciertamente cuando nosotros nos vamos a la escritura, uno de los hombres de quien más escribe en ella es acerca del rey David. Este hombre que la palabra lo describe como el dulce cantor de Israel. Esta palabra este hombre del cual la palabra lo describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre que llegó a ser rey, este hombre que definitivamente marcó un tiempo en la historia de Israel en su reino, nos deja muchas enseñanzas y nos trae muchas cosas importantes a entender en nuestro tiempo. Para llevarlos un poco al contexto de lo que estaba aconteciendo en este capítulo 27, pues David en aquel entonces
todavía no era rey de Israel, todavía estaba vivo Saúl, y Saúl se había empeñado y se había levantado contra David y perseguía su vida para tomarla y cogerla con él y matarlo. Algunos años David tuvo que estar huido y perseguido por Saúl. Saúl, siendo rey, pues tenía todos los recursos, tenía todo lo que él necesitaba para dar cacería a David en todo el territorio de Israel. David, por su lado, había huido a muchos lugares, a muchas ciudades. David, por su lado, había huido también a los despeñaderos, a las cuevas, y en algún momento se encontraba en lo que era la peña de Adulam, aquel lugar con sus 600 hombres y con sus 2 mujeres. Las persecuciones de Saúl contra David habían sido persistentes y permanentes, y encontramos ya aquí en este capítulo 27 un David cansado, un David agobiado, un David que ya definitivamente estaba, no sé si decirlo, hastiado de huir, un hombre que definitivamente se veía él mismo en el filo entre la vida y la muerte, y estaba cansado ya de huir. Y comienza así el versículo, ¿no? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David llega a este punto donde el desaliento comienza a ser presa de su corazón. David llega a este punto donde se mira aquí en la escritura que no considera a Dios para tomar esta decisión. Simplemente se dice a sí mismo, dice David, dijo en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Se parecería que en este momento de su vida, David se olvidó un poco de las palabras o que algún momento le dijo Samuel cuando lo ungió como rey. En este momento de su vida parecería que David se olvida de las palabras que algún momento salieron de la boca de Abigail cuando ella mismo no sé si decir con su boca, le dijo que él iba a ser rey de Israel. Se olvida de las palabras del mismo Saúl, cuando Saúl, al perdonarle la vida, le dice, ahora entiendo que Dios pondrá uno mejor que yo en el reino. Se olvida de las palabras que Dios mismo le había dicho, ¿no? En algún momento, y a causa de la angustia, de la persecución, decide tomar esta decisión. Y mire lo que hace para huir de la mano de Saúl. Se va a la tierra de quien dice la palabra, de los filisteos. Wow. Y no se va a otra ciudad, sino a la ciudad de Aquis, rey de Gat. Y es interesante porque si nosotros nos vamos años atrás o pocos años atrás, ¿se acuerda aquel gigante que que David había dado muerte en el valle de Ela? Era de dónde dice la palabra, el gigante Goliat, era de Gad. O sea, y David decide irse a meter, no sé si decirlo, en la cueva del lobo o en la boca de sus enemigos para huir de la mano de Saúl que lo perseguía. Una decisión no consultada, una decisión muy peligrosa, una decisión que definitivamente le causaría grandes estragos en lo posterior, una decisión que definitivamente dejaría cicatrices en el corazón de David y en el corazón de sus siervos. Primero encontramos aquí la perspectiva humana, donde David en el capítulo 27, versículo 1, se dice a sí mismo, David estaba mirando de una forma horizontal. Sí, no lo vemos a David orando, no lo vemos a David buscando ayuda, no lo vemos a David en este momento escribiendo salmos, sino simplemente lo vemos a un David en una perspectiva horizontal tomando una decisión que más tarde sería una decisión de mucho estancamiento para él.
Y a veces pasa eso cuando el ser humano está en las manos de Dios. ¿Cuántas promesas Dios nos ha hecho? ¿De cuántas maneras Dios nos ha hablado? ¿De cuántas maneras a veces Dios nos ha enseñado y nos ha traído y nos ha llevado al lugar en el cual hemos llegado a estar? Pero es la perspectiva horizontal nuestra. Es cuando nosotros de repente nos desenfocamos de Él y comenzamos a mirar simplemente las circunstancias que nos rodean, donde podemos entrar en este punto y nuestro corazón se comienza a desalentar. Porque comenzamos a mirar solo las circunstancias humanas, porque comenzamos a mirar solo de manera horizontal. Y lastimosamente el hombre, por hombre de Dios que sea, no puede tener todo el contexto y mirar todo el contexto como Dios lo mira. Dios sabía lo que estaba haciendo con David en la cueva de Adulam. Dios, a pesar de que Saúl lo había perseguido con muchos hombres, lo había acorralado, al final de cuentas no lo había entregado a David en las manos de Saúl. Pero la presión seguía. Pero Saúl seguía tratando de a toda costa encontrar a David y darle muerte. Mis amados hermanos, creo que es importante decir que nosotros, usted y yo, nos encontramos en una batalla continua, en una guerra permanente. Dios nos ha traído victorias, Dios nos ha traído aliento, Dios nos ha traído bendición, pero en medio de este tiempo podemos sentir también cómo el enemigo todavía nos acecha. El enemigo todavía sentimos que nos respira en la nuca, todavía los problemas están ahí, todavía esas situaciones económicas, todavía esos problemas familiares, todavía esas circunstancias con los hijos, todavía esas cosas que de una u otra manera están ahí presentes, parecería que van a terminar por deshacer y al final de cuentas por destruir nuestra vida. Fue lo que David pensó. David dijo, no voy a salir de la mano de Saúl. Al final Saúl me capturará y voy a morir. Y tal vez usted y yo podemos decir, no, no puedo salir de este problema. Ya este problema es demasiado, tarde o temprano voy a perecer. Y es nuestra perspectiva humana lo que no nos ayuda a enfocarnos como Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Él. Nuestra forma horizontal de ver. Tenemos a veces un razonamiento pesimista. Él dijo, algún día voy a perecer en las manos de Saúl. Usted tal vez dice, no voy a poder salir de esta situación. Y claro, humanamente no va a poder salir. Pero quién sabe el futuro. Pero ¿por qué quitarle lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Pero ¿por qué menguar nuestra fe cuando de Él tenemos promesas, cuando de Él tenemos palabra, cuando de Él tenemos ese respaldo constante que a pesar que el enemigo nos respira en la nuca, Dios todavía no nos ha entregado en sus manos? La misericordia de Dios ha sido y está presente en su vida y en mi vida. Mi amado hermano, no retrocedamos. Sí, tal vez es verdad. Quisiéramos no sentir toda esta presión. Sí, tal vez es verdad. Quisiéramos que ese problema por fin termine de culminar. Pero aún está ahí. Pero aún es constante, pero aún no hemos podido vencer, aún no hemos podido enseñorearnos de él. Pero cuidado, porque puede ser un momento muy peligroso en el cual usted y yo debemos de cuidar qué decisión vamos a tomar en esta instancia, en este punto en particular en el cual nos encontramos. Y una decisión mal tomada nos puede llevar, como llevó a David en esta ocasión, a un foso más profundo, a un lugar más desierto. Si es cierto, en primera instancia, cuando David fue a la tierra de Aquis, Saúl dejó de perseguir y él sintió cierta paz, él sintió cierta tranquilidad y dijo, por fin ha dejado de perseguirme Saúl. Pero esa paz, esa tranquilidad era efímera, era momentánea. No sabía los problemas que pronto se le iban a levantar.
De pronto comenzó y tuvo que actuar como una persona totalmente contradictoria a sus principios y a sus valores. Lo vamos a ver más luego. David miró un futuro sombrío, inevitable. Se olvidó de las palabras de Dios a través de Saúl, a través de Jonathan mismo, que fue como su hermano. Puso la mirada en sí mismo. Midió con la razón humana su situación. Y no se encuentra un David postrado, orando, pidiendo dirección a Dios. No se encuentra un David buscando esa revelación de Dios para su corazón y simplemente decide con todos los que él estaba ir a un lugar llamado Aquis, tierra de los filisteos, tierra de Gad. Imagínense en la boca del enemigo. Imagínese en un lugar donde tendría que andar con mucho cuidado, con mucho tino. Imagínese donde el rey de los filisteos, donde cualquier momento podría mirar una falla, alguna cosa, y ciertamente podría mandarlo a matar con su ejército. Consecuencias de su decisión. La decisión que toma David atañe con él no solo su vida misma, sino la vida de aquellos que dependían de él. Dice que tomó a sus dos mujeres, Abigail y las llevó, y no solo a sus dos mujeres, sino a sus 600 hombres, y los llevó. Es decir, su familia mismo habría de ser afectada con su decisión. Es decir, la familia de 600 hombres habrían de ser afectados también con esa decisión. Las consecuencias de nuestras buenas o malas decisiones afectan a quienes dependemos, a quienes dependen de nosotros. Mis amados hermanos, el Señor nos dé la gracia para en todo tiempo consultar su voluntad en nosotros. El Señor nos dé la gracia para poder ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, dame entendimiento y dame sabiduría para tomar una decisión acertada. Porque no quiero que esta decisión que aparentemente se la ve como una salida, mañana me lleve a un foso más profundo, mañana me tenga en un lugar más inapropiado. Porque es preferible estar en medio de los enemigos o en medio de Saúl, si cabe el término, si Dios está con él, que estar en un lugar tal vez en medio con otros enemigos y Dios ya no respaldándonos. Mis amados hermanos, si tenemos que luchar, luchemos. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que pelear, peleemos. Si tenemos que levantarnos, levantémonos, pero no huyamos del lugar donde Dios hoy nos ha puesto, donde Dios está formando nuestro carácter, donde Dios está trabajando en nuestro espíritu, donde Dios está haciendo algo que tal vez nosotros no entendamos. No es fácil estar en el horno, no es fácil estar siendo nuevamente roto por el alfarero y que nuevamente sentirnos moldeados, otra vez deshechos, otra vez metidos al fuego y otra vez tratados. No es fácil, pero es necesario. Pero el Señor no hace nada en nosotros de manera innecesaria. Nada de lo que pasa en nosotros Él está fuera del control y de las manos de Él. Por lo tanto, yo quiero motivarlo en esta mañana. Si el Señor lo ha puesto en ese lugar, en esa situación, en esa circunstancia, si usted está ahí y sabe que Dios está ahí, pues vamos adelante con el Señor. Es preferible luchar con la ayuda de Él que estar tranquilo en un lugar donde Él no esté. Mis amados hermanos, si no aprobamos hoy, ¿cuándo vamos a aprobar? Si no vencemos hoy, ¿cuándo vamos a vencer? Mañana nuevamente tendremos que aprobar. Nuevamente la prueba tendrá que ser puesta en nuestras vidas. Es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de no retroceder. Es tiempo de aprobar lo que no hemos aprobado antes. Es tiempo de vencer y Dios quiere darnos la victoria
y Dios está con nosotros. Mi amado hermano, fortalezcas en el Señor. Si no tiene fuerzas, clámele a Él fuerzas. Si se siente agobiado, atrapado, Señor, dígale, socórreme. Huyó Agag a un territorio equivocado. Creó una falsa sensación de seguridad. Desapareció la presión. Qué alivio, tal vez pensó David. La desobediencia tiene momentos estimulantes, pasajeros, efímeros, mas nunca traerá satisfacción verdadera. Mire lo que pasa en 1 Samuel 27:5. Dice, y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Dos cosas interesantes en este versículo 5. David pidiéndole a uno de los reyes de una ciudad de los filisteos, al rey de Gad, una ciudad para él en aquel lugar. ¿Qué tenemos nosotros que estar pidiendo al adversario? ¿Qué tenemos nosotros que estarle pidiendo al mundo? ¿Qué tenemos nosotros que estar tratando de ser parte de un sistema, parte de un lugar en el cual no encajamos, en el cual no es nuestro, en el cual no nos pertenece? ¿Qué tenemos que hacer tratando de alcanzar lo que otros alcanzan, luchar por lo que otros luchan, anhelar lo que otros anhelan? Cuando lo de Dios para usted y para mí es diferente. Cuando Él sabe los planes y propósitos que tiene con usted y conmigo. Propósitos de bien, propósitos de paz. Nuestros caminos no son los mismos que los de ellos. Dios para usted y para mí ha diseñado un camino distinto. Entendamos hacia dónde quiere llevarnos nuestro Maestro y enfoquémonos en ello. Claro, tendremos que trabajar para vivir normalmente. Claro, tendremos que algún rato anhelar tener un techo. Está muy bien, claro, pero no tiene que ser ese nuestro enfoque y nuestro centro. Todo vendrá por añadidura en la medida de que usted y yo centremos nuestro corazón en nuestro Dios y en nuestro Rey. ¿Por qué desesperarnos por obtener una tierra? ¿Por qué desesperarnos por obtener un lugar en medio de donde no nos corresponde? Tal vez estamos buscando en el lugar equivocado, tal vez estamos peleando en el sentido contrario, tal vez no miramos lo que Dios tiene para nosotros desde acá y estamos allá tan lejos y no escuchamos su voz y no percibimos su corazón. Y lo segundo que le dice, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Mire, el gran David diciéndole a Aquis que era siervo de él. Y eso es lo que pasa cuando entramos en desobediencia. Eso es lo que pasa cuando tomamos una decisión equivocada, cuando Dios no participa en lo que nosotros queremos o vamos a hacer. Terminamos siendo siervos de nuestro enemigo, siervos de nuestros adversarios. Terminamos constituyéndonos bajo su poderío, bajo su terreno, bajo sus circunstancias. Qué difícil, mis amados hermanos. Es mejor ser libre, aunque haya luchas, a ser esclavo, aunque todo esté en paz. Es mejor luchar por el reino de Dios que terminar sujetándose al reino del enemigo, que terminar conformándose a este mundo, que terminar viviendo como todo mundo vive y haciendo como todo mundo hace. Para el mundo es normal. Para el mundo es normal andar pecando de arriba abajo. Para el mundo es normal tener 2, 3, 4 mujeres al mismo tiempo. Para el mundo es normal casándose 2, 3, 4, 5 veces a la vez. Para usted y para mí eso no debe ser normal. Dios nos ha llamado a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, dice la palabra, y debemos de esforzarnos por
plasmar esa diferencia a través de nuestro testimonio. Es nuestra parte, es y debe ser nuestra decisión. Vendría un largo periodo de estancamiento. Dice que moró 1 año y 4 meses. Serían 16 meses. Mire, es interesante, mis amados hermanos, perdón. Ninguno de los salmos escritos, ninguno de los cánticos, ninguna de las adoraciones de David se le atribuyen a David en este tiempo que estuvo en Aquis. Qué interesante. ¿Cómo podría cantar salmos en una tierra extraña? ¿Cómo podría adorar a Dios en un lugar donde estaba el enemigo? ¿Cómo podría ser libre? ¿Cómo podría mostrarse como un hombre de Dios en medio de una tierra de filisteos incircuncisos? Y a veces eso nos pasa a nosotros. No podemos mostrarnos como hijos de Dios porque estamos en medio de un lugar donde no está la voluntad de Dios con nosotros. Y tenemos que fingir y nos mostramos y parece que somos semejantes a los otros que están ahí. Y no podemos desde ese lugar adorar, ni exaltar, ni levantar gloria a nuestro Dios. David tal vez pensó, eso no me hará daño. Tal vez a veces nosotros pensamos, no, de esta decisión tranquilo, hoy, mañana ya se retomarán las cosas a la normalidad. David no pensó estar tanto tiempo en esa condición. Simplemente pasó. Cuando el enemigo, como alguien dice, ¿no? Cuando él se le da el codo, él se coge de la mano y se aprovecha de un error que podamos cometer. El dulce salmista, el dulce cantor de Israel, en ese lugar no adoró, no compuso, enmudeció. Qué triste. Qué triste es ver un hijo verdadero de Dios cuando camina en el campamento de los filisteos. Qué triste es ver un hijo de Dios cuando camina en medio de un territorio que Dios no le ha entregado ni le ha dado a él. Porque ahí aprendemos a ser hipócritas. Porque en ese lugar aprendemos a vivir una doble vida. Porque en ese lugar aprendemos a comportarnos y a veces nos vamos contra lo que nosotros por lo profundo de nuestro corazón sabemos que no es nuestro. Qué triste es ver un verdadero hijo de Dios cuando camina en desobediencia a su Dios, cuando camina en contra de la voluntad de su Padre. No hay persona más infeliz en la tierra que un verdadero hijo de Dios que camina en desobediencia. Yo creo que David se sentía seco en ese lugar. Yo creo que David se sentía pobre en ese lugar. Yo creo que David se sentía agobiado en ese lugar. Y a veces son los lugares que atravesamos producto de decisiones no acertadas en nuestra vida. Cuando Lot en algún momento se separa de Abraham, dice la escritura que él vio los llanos de Sodoma y él escogió la tierra verde, lo más hermoso de la tierra él escogió y dijo, yo voy para allá. Y Abraham le dijo, está bien, yo cojo el otro lado. A pesar de que parecía que había fructificación y bendición en esa llanura de Sodoma, en el poco tiempo, Lot no solo vivió en los llanos de Sodoma, luego fue y vivió también en la misma ciudad. Y tiempo después, dice la palabra, se sentaba junto con los ancianos de Sodoma a la puerta. Es decir, se había inmiscuido tanto en ese lugar que a la final iba a ser un lugar para destrucción, que iba a la final Dios a deshacer con fuego
el pecado de Sodoma. Es mejor escoger lo que escogió Abraham, siempre y cuando Dios esté en medio de ese lugar, de esa decisión. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Nuestros ojos no pueden o pueden mirar solo tal vez hasta aquí al frente. Pidámosle siempre a Dios ayuda para tomar una decisión. No sea que vayamos a dar un mal pie y a pisar inadecuadamente. Señor, ayúdanos en esta mañana, es nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a considerarte en todos nuestros caminos. A nuestros ojos, los senderos que tomamos, tal vez son senderos buenos, senderos verdes, senderos o llanuras como Sodoma. Mas tú sabes lo que hay detrás. Guárdanos, Padre, guárdanos, por favor. Guárdanos de entregarnos en manos, Dios, del adversario. Guárdanos de la ilusión, Señor, de nuestro corazón. Guárdanos, Señor, si no vemos más allá de lo que podemos ver. No nos entregues en manos, Señor, de nuestro adversario. No permitas que lleguemos a un territorio donde está Aquis, rey de Gat. Líbranos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ponnos estorbos, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Pero que tu voluntad vivamos, Señor. A pesar de que sea tiempo difícil. A pesar de que este tiempo y estas circunstancias, digamos, ya no aguanto, ya no sé qué hacer, ya no tengo fuerzas. Pero si tú estás ahí, oh Dios, fortalécenos. Enséñanos cómo salir, Señor. Enséñanos, oh Dios, cómo permanecer, oh Dios, en medio de las presiones, en medio de las presiones. Si tú estás con nosotros, preferimos eso a un lugar de descanso donde tú no estés. Oh Señor, tu palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que seamos valientes, Señor, en la posición que nos has entregado, que luchemos por nuestra bendición, que luchemos porque tu propósito se cumpla en nosotros, Padre mío. Es nuestra oración, es nuestra necesidad. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. David se hizo mentiroso. Dice que hacía incursiones en donde estaban los ceneos, los jesuritas, pero le mentía a Gad porque tenía que guardar su vida. Utilizó su astucia, no sé si decirlo con cierta malicia. Y es lo que pasa cuando vivimos o cuando decidimos caminar por donde Dios no nos ha mandado. Comenzamos a utilizar esas cosas que no nos son dadas por Dios y comenzamos a perder nuestra identidad. Comenzamos a perder nuestra personalidad. Comenzamos y actuamos como lo que no somos, como lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Había duplicidad en su personalidad. Tenía que andar fingiendo. ¿Por qué andar fingiendo? ¿Por qué tenemos que andar aparentando lo que no somos? ¿Por qué tenemos que andar mostrando lo que no hay? Que el Señor nos permita ser transparentes, que el Señor nos permita ser estables, que el Señor nos permita ser de una sola pieza en nuestra personalidad, que lo que seamos aquí, seamos en todo lado. Que el Señor nos ayude a no ser hipócritas ante los ojos de Él, ni fingidores ante el mundo. Era un hijo de Dios, lejos de su Dios. Fingió aún ser enemigo de Israel, aunque él sabía en lo más profundo, hasta sus tuétanos, él sabía que amaba a Israel.
y tenía que, como les digo, callar en medio de una tierra extraña. Estaba en un encierro carnal. Era un creyente viviendo como un impío. Actuaba contrariamente a sus convicciones y a sus principios. Primera de Samuel 27:12 dice, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será mi siervo para siempre. Había perdido su identidad. Había perdido la identidad. Aquis, el rey de Gad, decía, creía a David y decía, David se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será mi siervo para siempre. Parece que David no sabía cómo salir de aquel lugar. Parece que David estaba tan comprometido que aún a la batalla pensaba acompañar a Aquis. Y la palabra no dice que David pensaba cuando iba a la batalla con los filisteos. No, la escritura no muestra que David pensaba atacar a los filisteos, sino posiblemente pelear en contra de Israel mismo, a favor de los filisteos. Gracias a Dios que los príncipes de los filisteos no lo vieron bien y le dijeron, ándate, nos puedes traicionar. Y tal vez fue lo que Dios utilizó para que David no siga comprometiéndose más en aquel lugar. Perdió también su satisfacción. En Primera de Samuel 29:8, Primera de Samuel 29:8, les leo yo aparte, dice, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Como les decía, los ejércitos de los filisteos en ese capítulo siguiente deciden atacar nuevamente Israel y se reúnen los príncipes de los filisteos y dentro de estos Aquis. Y cuando Aquis lleva a David para que al otro día ayude en la batalla, los príncipes de los filisteos no les agradó y literalmente terminaron haciéndolo a un lado. Y Aquis le dice, no, no te puedo llevar porque mis consiervos no confían en ti. Y lo que David había cogido, el camino que David había cogido, de repente le es quitado, ¿no? Y dice, y respondió David a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta el día de hoy para que no vaya? A la final, si cabe el término, pierde en este momento esa satisfacción inicial, efímera, que su decisión le había llevado. Perdió en aquel momento esa seguridad que él tenía. Dios mismo permitió eso. Y en Primera de Samuel, el capítulo 30, versículo del 1 al 4, más adelante dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, cuando ya Aquis lo despide y se va a Siclac, dice al tercer día, vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Siclac y habían asolado a Siclac, que habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado por el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. La decisión de David en Siclac luego lo lleva a la depresión. En aquel lugar donde aparentemente él iba a tener seguridad, había habido una invasión de otro pueblo, de los amalecitas, y habían llevado cautivos a los niños, habían llevado cautivo a las mujeres, habían llevado cautivo y habían tomado posesión de todo lo que tenían. Y David cae en la depresión. Y el pueblo, dice la palabra, hablaba de apedrear a David. Cayó en la desconfianza de su gente. Primera de Samuel 36. Querían apedrearlo porque le atribuían ahí a él, a David, a sus malas decisiones, las condiciones que ellos ahora estaban pasando ahí en Siclac, tierra de los filisteos. Mire, todo lo que
David llegó a vivir en aquel lugar, en aquella tierra. Ni lo imaginó, ni lo pensó. Pero fue un lugar muy duro. Fue un lugar aún peor que la tierra de Israel, donde era perseguido por Saúl. Fue un lugar donde se perdió a sí mismo, perdió su identidad, perdió, si cabe el término, un poco su propósito. Pero quiero llevarlo en esta mañana a cómo enfrentar esa tierra o a cómo salir de esa tierra, a cómo enfrentar ese desaliento, a cómo salir de ese foso de la desesperación. Si es que está ahí, Dios todavía quiere sacarlo. Si es que aún no entra, no dé ese paso. Dice la palabra, Salmo 121 del 1 al 4. No sé si la podríamos leer. Salmo 121 del 1 al 4. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 30, que cuando los hombres hablaban de apedrearlo, cuando él llegó a ese pozo de la desesperación, donde podía seguir fingiendo, donde ya sus recursos se le habían acabado, donde habían sido llevadas cautivas sus mujeres, donde habían sido tomado posesiones por los amalecitas, todo lo que él tenía, viene y dice la palabra, David vino y se fortaleció en Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para salir del pozo de la desesperación. Venga, vamos a los pies del Señor. Tomemos fuerzas en los pies de nuestro Dios. En Dios todavía tenemos esperanza. He ahí el hombre conforme al corazón de Dios, aunque unos días, un tiempo estuvo vagando en sí mismo, si cabe la palabra, al final decide y sabe que solo en Dios encuentra su respuesta. Y dice, y fue David y se fortaleció en Dios y le consultó a Dios qué habría que hacer. Miremos hacia arriba, ¿de quién vendrá nuestro socorro? Si sembramos vientos, posiblemente cosecharemos torbellinos. Pero es nuestro Dios, nuestro socorro en medio del foso de la desesperación. Mi hermano, mi hermana, si te sientes desesperado, si te sientes angustiado, si te sientes que ya no das en aquel lugar, si sientes que estás a punto de tomar una, ven al socorro de Dios. Ven y clama a Dios socorro. Dile, Señor, ya no tengo esperanza. Dile, Señor, se me acabaron todos los recursos. Todo lo que he podido hacer lo he hecho. Todo lo que he creído hacer lo he hecho. Todo lo que ha estado a mis manos lo he hecho, oh Dios, y no puedo, y no sé, y no puedo salir. Clámale al Señor ayuda. Clámale al Señor socorro. Dile, Señor, sálvame. Mis recursos son insuficientes. Dile, Señor, mis decisiones no son tan buenas como las que yo como lo que yo pensaba. Dile, Señor, ayúdame, no permitas que me hunda en este pozo cenagoso. Dile, Señor, no permitas que este problema me derrote. Dame victoria. Muéstrame, oh Dios, lo que he de hacer. Enséñame cómo he de luchar. Enséñame, oh Dios, cómo he de salir adelante en medio de esta circunstancia. Hagamos como David hizo. Sí, todos nos equivocamos, preciosos hermanos. Todos hemos tomado decisiones erradas en algún momento de nuestra vida. Todos hemos algún momento cometido algo inapropiado, indebido. Pero ahí está el Señor
para sostenernos, pero ahí está el Señor para socorrernos. Pero cuando vamos a los pies de Él y clamamos ayuda, cuando vamos a los pies de Él y clamamos misericordia, cuando vamos a los pies de Él y clamamos perdón, cuando vamos a los pies de Él y clamamos salvación, cuando vamos a los pies de Él y nos postramos en humillación, diciendo: Señor, yo no soy suficiente, Señor, yo no puedo, Señor, mis recursos no me alcanzan, Señor, lo que yo entiendo no ha sido completamente lo que yo he necesitado, Señor, te necesito, sálvame. Humillémonos, dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Busquemos en el Señor respuesta, busquemos en el Señor la ayuda que necesitamos, busquemos en el Señor la fortaleza para vencer esta muralla que se ha levantado. En el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana venimos delante de ti y te pedimos las fuerzas, Dios, que nos faltan. Y te pedimos la sabiduría que no hemos tenido. Y te pedimos, Señor, y reconocemos que en nuestros recursos no somos suficientes. Por favor, no permitas que nos ahoguemos en el pozo de la desesperación. Por favor, no permitas que sigamos transitando la tierra de los filisteos. Por favor, no permitas que sigamos hundiéndonos, Padre. Sálvanos, Señor. Sálvanos a nosotros, salva a nuestros hijos, salva a nuestras familias. Levántanos, Dios Todopoderoso. Es nuestra oración, es nuestra necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios. No porque no cometió errores, sino porque en medio de sus errores supo volver al camino adecuado. Porque a pesar de que algún momento caminó lejos y fracasó y tuvo traspiés muy grandes, como este que acabamos de ver, como luego lo que pasó con Betsabé, pero a la final terminó arrepentido, genuinamente, volviendo a los pies de su Dios, y en él alcanzó favor y misericordia. Las misericordias de nuestro Dios son para siempre. Si tú vas, mi hermano, al Señor, el Señor no te va a cerrar la puerta. El Señor nunca te dirá: no tengo tiempo, estoy cansado de ti, estoy hastiado de ti. El Señor siempre su misericordia obrará cuando volvamos a Él en arrepentimiento genuino. Vamos a las manos del Señor en esta mañana. Clamemos a Él ayuda y salvación en medio de toda dificultad, en medio de todo desaliento. Él es la fuerza que necesitamos, usted, que necesito yo. Que el Señor haya hablado a su corazón, es mi oración. Que el Señor traiga a través de su palabra restauración a su espíritu. Que usted sea sensato y se vuelva hoy a sus pies. Es mi anhelo y mi deseo. Mis amados hermanos, perdonen. La verdad que esta palabra ha llegado a mi corazón y tal vez no es la forma correcta de transmitirla, pero solo anhelo que usted y yo alcancemos y demos y caminemos y salgamos en victoria. Que el Señor lo bendiga profundamente, que el Señor haya hablado a través de esta palabra y no se olvide, en la tierra de los filisteos no hay un lugar para nosotros adecuado. Bendiciones a cada uno de ustedes. El amor, el favor de Dios lo guarde, lo cubra, lo levante, lo proteja y lo fortalezca. La victoria del Señor esté con nosotros. Cualquier cosa estamos para servirle. John, que Dios te bendiga.
Saludos y bendiciones a todos. La paz del Señor con ustedes en esta mañana. Amén. Nada más, pues nos estamos viendo en nuestra próxima reunión el día martes, 8 de la noche, día jueves, 8 de la noche. No se olvide, conéctese a través de este medio y pronto vamos a estar nuevamente en nuestra casa, empezando un nuevo tiempo. Que Dios haga las cosas. Bendiciones a todos. Dios los bendiga.